Muy buenas tardes. El día de hoy voy a compartir la segunda sesión de tres que voy a estar platicando con ustedes. El tema es muy interesante, es cáncer cervicuterino y embarazo, cuáles son sus terapéuticas. Bien, vamos a comenzar. Bueno, como introducción tenemos que evaluar en general, les muestro aquí una tabla de la frecuencia de los embarazos que tienen diagnóstico de cáncer durante el embarazo, aquellos cánceres que es más frecuente realizarse cirugía preservadora de la fertilidad y aquellos cánceres que son diagnosticados al año después del embarazo. Si bien el diagnóstico de cáncer y embarazo es la presentación clínica más frecuente, está en un 78%, no debemos demeritar las otras dos presentaciones. Si se fijan en esta gráfica de pastel, en la primera gráfica de los cánceres que se presentan durante el embarazo, el 41% corresponde al cáncer de mama, seguido en segundo lugar en un 12% por el linfoma, y en tercer lugar, que es la situación clínica que vamos a ver el día de hoy del cáncer cervicuterino, se presenta en el tercer lugar, ¿sí? Con un 10%. De las cirugías preservadoras de la fertilidad, bueno, tenemos que el cáncer cervicuterino ocupa el primer lugar, un 38%, seguido en un segundo lugar con un 24% del cáncer de ovario y un 24% en tercer lugar el cáncer de mama. Y en la presentación postnatal tenemos que el cáncer de mama, que es el color azul, ocupa un 30%, y en segundo lugar tenemos el cáncer cervicuterino solo con un 6%, ¿sí? Dentro de las cuestiones específicas del cáncer cervicuterino, pues tenemos que es el cáncer ginecológico más común que se presenta en el embarazo, corresponde a un 76% de los 71% de los cánceres ginecológicos, refiriéndonos a cáncer cervicuterino, cáncer de endometrio, cáncer de ovario, cáncer de vagina, de vulva, ¿no? Entonces, este es el primer lugar. La frecuencia en general en la población del 1 al 3% y teniendo una incidencia de 8 por 1.5 a 1.5 por cada 10.000 nacidos. Si bien vemos que su incidencia es significativa. Ahora, en cuanto a la definición de cáncer y embarazo, pues tenemos toda neoplasia que se diagnostica durante la etapa de gestación o hasta un año después del término. En general, en el cáncer cervicuterino, el 50% se diagnostica en el embarazo y el otro 50% se diagnostica en el periodo postnatal. Una de las premisas que tenemos que tomar en cuenta y tener siempre en mente es que el embarazo no afecta la sobrevida global de nuestros pacientes. Lo que afecta la sobrevida global es la etapa clínica en la que le diagnosticamos, que es lo más importante. Pero en sí, la situación de estar embarazada no afecta la sobrevida global de nuestros pacientes. Y el tratamiento va a depender pues de la etapa clínica en que encontremos el tumor, el tamaño del tumor, el estado ganglionar, a qué semanas de gestación estamos diagnosticando y lo más importante, y esto es algo que les quiero hacer hincapié, es la motivación del paciente por preservar el embarazo. Muchas veces la información que nosotros damos puede tener algún carácter decisivo en cómo interpreta la información la paciente y la decisión que ésta va a tomar. Entonces, la información que nosotros debemos de otorgar debe ser lo más clara posible, debe de no tener la intención de convencer y que la paciente esté en total libertad de decidir si continúa con el embarazo o no. También otros de los aspectos importantes son los cambios fisiológicos del embarazo. Esto se los comento porque muchas veces hay cambios que nos pueden confundir o dar falsos positivos en cuanto a pensar que es una tumoración o dejarla pasar. Estos cambios incluyen el edema de la pared vaginal, el aumento de la vascularidad a nivel cervical. Además, hay hiperplasia de las células glandulares y hay una inversión de la zona de transformación. Todos estos cambios que nosotros estamos observando, esos son fisiológicos y son normales, ¿sí? Es importante no confundirlos con la presencia de alguna tumoración o alguna lesión de alto grado, esto para no someter a la paciente a tratamientos innecesarios o a procedimientos diagnósticos invasivos. Además, una de las ventajas es que durante el embarazo, bueno, la mayoría de las pacientes se realizan métodos de tamizaje.
Es por esto que el 80% de los cánceres que vamos a encontrar van a ser etapa clínica 1, desde la 1 a la 1B3. Entonces, la mayoría de las pacientes pues, van a tener un diagnóstico en etapa clínica temprana. ¿Qué estirpe histológica se presenta más común? Pues como en la población general, igual el escamoso corresponde a un 60%, tenemos un 31% de adenocarcinomas y 8% de adenoescamoso y otros. La edad media de presentación, generalmente a los 34 años, y como podemos ver aquí en esta diapositiva, la edad del diagnóstico a las 18 semanas de gestación. Esto es importante porque en el segundo trimestre, en caso de ser necesario, nosotros podemos realizar procedimientos quirúrgicos que ahorita vamos a ver, esto llevándolos hasta la semana 25 o iniciar un tratamiento sistémico con el objeto de mantener la enfermedad estable y después dar el tratamiento que le corresponda de acuerdo a la etapa clínica de nuestra paciente. En cuanto a las etapas clínicas, pues la más frecuente es la 1B1 con un 47% de prevalencia. Después de esto, la 1B2 con un 19%, un 14% se presenta en etapa clínica 1A y las demás ya en locarregionalmente avanzadas de la etapa clínica 2 a la 4, de 13 a un 6%. Entonces son menos las pacientes que se van a presentar en una enfermedad avanzada. De los métodos de tamizaje que nos ayudan al diagnóstico, la colposcopía está en un 47% y el síntoma más común es el sangrado. Esto es muy importante porque además de descartar, dependiendo de la edad gestacional y los síntomas de nuestra paciente, si es una amenaza de aborto, si es una placenta previa, lo que sea, cualquier sangrado en el embarazo siempre debemos de descartar que no haya presencia de alguna tumoración a nivel cervical. Siempre descartar las causas obstétricas y las causas no obstétricas de los sangrados que se presentan en los embarazos. Como protocolo de estudio, tenemos que tener en cuenta las dosis teratogénicas y el trimestre de gestación donde podemos utilizar ciertos estudios, ya sea de extensión o de tamizaje. Bueno, la dosis teratogénica es de 100 miligrays. Esto nos puede ocasionar tanto una mutación o una muerte fetal. Entonces, como podemos ver en la tabla de la izquierda, ninguno de los exámenes de imagen nos otorgan esta dosis de 100 miligramos. Por ejemplo, una radiografía de tórax que pudiésemos utilizar en etapas clínicas regionalmente avanzadas para ver que no haya enfermedad a nivel de pulmón, pues la dosis es menor a 0.01 miligramos, bastante segura, ¿sí? En cuanto a, por ejemplo, la tomografía de abdomen y pelvis, la dosis va de 8 hasta 25 miligramos. De preferencia, o sea, aunque no es una dosis cercana a 100, ¿no? Pero de preferencia es mejor realizarla si realizamos en el primer trimestre sin contraste y lo ideal sería realizarla del segundo trimestre en adelante, después de la semana 3. En cuanto al PET-CT y al gamagrama óseo, como utilizan radiotrazadores, pues estos están totalmente contraindicados, aunque la dosis no llegue a los 100 miligramos. Ahora, en el primer trimestre, las dosis de 10 a 20 nos pueden causar leucemia, con un riesgo relativo de 1.5 a 2. Es por eso que la tomografía de abdomen y pelvis debería de realizarse después del segundo trimestre. Y lo ideal es usar imágenes que utilicen radiación no ionizante, como son la resonancia magnética y el ultrasonido, que van a ser nuestros estudios de elección para tapificar adecuadamente a nuestra paciente. La resonancia magnética, obviamente hay que usarla sin gadolinio, ya que al usarla con contraste, pues tenemos más riesgo de enfermedades reumatológicas, muerte fetal o neonatal. Y el ultrasonido, pues no tenemos ninguna contraindicación. ¿Qué es lo que nosotros vamos a evaluar con esos estudios de imagen? Vamos a evaluar la correlación clínica entre la exploración física y la definición del tamaño tumoral, que como ya sabemos en cervix es una de las cosas que nos define la etapa clínica. También podemos evaluar la invasión a tejidos adyacentes, ya sea a nivel parametrial, a nivel vaginal, sea infiltración a la vejiga, sea infiltración al recto,
y el involucro ganglionar. Este, pues, de preferencia es con la resonancia magnética de pelvis y abdomen. Sin embargo, el ultrasonido nos pudiese evaluar los ganglios que se encuentran a nivel de los parámetros. En cuanto a la sensibilidad y especificidad, pues para el involucro parametrial y el tamaño tumoral, vemos que tanto el ultrasonido como la resonancia tienen cifras similares. En cuanto al involucro parametrial, la resonancia tiene una sensibilidad del 50%, una especificidad de 99% con un valor predictivo negativo de 96%. Y como podemos observar aquí, las cifras del ultrasonido son similares. Es un estudio de menor costo que se puede realizar en cualquier etapa de la gestación. Entonces, es una herramienta válida el ultrasonido y de preferencia vía transrectal para evaluar el involucro parametrial. En cuanto al tamaño tumoral, también vemos que las cifras entre los dos son muy similares. El valor predictivo negativo del ultrasonido es 78 y de la resonancia magnética de un 82%. Ya yéndonos a las zonas ganglionares, pues la resonancia, obviamente, al llegar a otras zonas anatómicas como son la pelvis, podemos evaluar los ganglios regionales, también podemos evaluar los ganglios que se encuentran en el diaca común, paraórticos, precavales, paracavales. Incluso podemos ver si se encuentran adenopatías a nivel por encima de la arteria renal. Todo esto nos va a ayudar la resonancia magnética con un valor predictivo negativo de 89%. Entonces es un estudio bastante confiable. Nada más así recordar rápidamente las etapas clínicas del CACU. Tenemos de etapas clínicas tempranas que va del 1 a 1, 1 a 2, tumores menor o igual a 3 milímetros o mayor a 3 y menor o igual a 5 milímetros. 1B1 y 1B2 se consideran también etapas clínicas tempranas, mayor a 5 milímetros o mayor a 2 o igual o menor a 4 centímetros. El 1B3 por el tamaño tumoral y el riesgo que tenemos de invasión parametral o diseminación ganglionar, tanto pélvica como paraórtica. Todo tumor mayor a 4 centímetros eh, ya no es considerado etapa clínica temprana. Y en cuanto a los 2A, el 2A1 todavía se considera etapa clínica temprana porque es un tumor menor o igual a 4 centímetros, aunque puede invadir el tercio superior de la vagina. No obstante, el 2A2 ya se considera enfermedad locorregionalmente avanzada, tumor mayor a 4 centímetros que invade el tercio superior de la vagina. Y de ahí de la etapa clínica 3 en adelante no hay ninguna consideración especial, todas son etapas clínicas locorregionalmente avanzada y obviamente pues la metastásica, ¿no? 4A, aquella que invade los tejidos u órganos adyacentes a la pelvis, y el 4B, órganos a distancia, como son pulmón o hígado, entre otros, ¿no? También podría invadir hueso. Entonces, ¿cuáles son las opciones terapéuticas que tenemos? Pueden ir desde muy conservadoras, como una conización, una traquelectomía simple o una traquelectomía radical. También hay pacientes que se benefician de realizarse o no una linfadenectomía pélvica bilateral. Ahorita vamos a ver los bemoles muy específicos. El ganglio centinela también tiene sus especificaciones, pero no es la indicación absoluta. Hay otros pacientes, por ejemplo, la etapa clínica 1B2, que es muy controvertida. Podemos utilizarnos o apoyarnos de la quimioterapia no adyuvante. Hay pacientes que no desean preservar el embarazo y pudiésemos realizar la histerectomía radical con feto in útero. Vamos a ver también las indicaciones. Hay pacientes que no necesitamos hacer la histerectomía, podemos dar quimiorradiación y provocar un aborto espontáneo o vigilarlas hasta alcanzar la madurez fetal. También es una opción válida, todo de acuerdo al deseo de la paciente. Entonces, como les menciono, el deseo de la paciente es lo más importante, definir si quiere o no continuar con el embarazo. Las semanas de gestación al momento del diagnóstico no es lo mismo diagnosticar un CACU temprano en el primer trimestre a diagnosticarlo en el tercer trimestre, que ya podemos esperar, y la etapa clínica. También tenemos que tener en cuenta que si tiene que realizar algún protocolo quirúrgico, ya sea para tratar el tumor primario en caso de que sea una etapa clínica temprana o en la etapa clínica 1B2, que lo primero es ver que no haya metástasis a nivel ganglionar
y se tiene que realizar una linfadenectomía pélvica, pues la cirugía se debe realizar en el segundo trimestre. Otras acotaciones que tenemos que tener en cuenta es que se prefiere la anestesia general y se puede utilizar, al igual como cuando terminamos el embarazo vía abdominal, la posición lateral izquierda para mejorar la perfusión. Entonces vamos a empezar etapa clínica por etapa clínica. ¿Cuál es el manejo? Bueno, en un cáncer cervicuterino 1 a 1, el cual no tiene invasión linfovascular y no amerita evaluación ganglionar, ni ganglio centinela, ni la linfadenectomía pélvica. Si este lo diagnosticamos en el primer trimestre, el tratamiento va a ser una conización. El cono debe de ser menor a 1 centímetro, ¿sí? ¿Por qué? Porque un cono más extenso, mayor a 1 centímetro, tiene un riesgo de ruptura prematura de membranas y parto pretérmino, un riesgo relativo de 2 en aquellos que realizamos un cono de mayor de 15 milímetros de profundidad. Entonces, de 10 a 15 milímetros es el tamaño o la extensión del cono que podemos realizar, siempre y cuando aseguremos el margen negativo. Y ese margen debe de tener al menos 5 milímetros o más del tumor a la tinta, lo que nos comenta el patólogo. ¿Se puede realizar un cerclaje para prevenir parto pretérmino y hemorragia? Sí se puede realizar. Siempre hay que considerar que esto nos va a aumentar el tiempo quirúrgico y se tiene que realizar con personal altamente capacitado. Esta cirugía, la conización, pues se puede realizar a partir de las 13 o 14 semanas hasta menor o igual a la 22 o 23. Después de las 23 semanas de gestación, lo que tenemos que hacer es esperar a que termine el embarazo y la paciente desea otro embarazo, supongamos que era su primera gesta, desea otro embarazo, pues se puede dar tratamiento preservador de la fertilidad, o en caso de que ella desee ya no embarazarse nuevamente, pues ya podríamos ofrecerle el tratamiento específico de esterectomía. El cono cervical, durante su realización, pues tenemos que tener un monitoreo fetal continuo, utilizar tocolíticos en caso de que la paciente presente actividad uterina y qué complicaciones, aunque es un procedimiento de baja complejidad que se puede realizar sin ningún problema, que el tiempo quirúrgico es mínimo, ¿no? A lo mejor unos 15, 30 minutos y mucho, pues tenemos un riesgo de hemorragia en un 10%, infección y muerte fetal en el 5% y riesgo de parto pretérmino de 10%. Es por eso que es muy importante respetar la medida que les comenté previamente, 1 centímetro de preferencia, más de 15 milímetros, pues el riesgo de parto prematuro y ruptura prematura de membranas se ha aumentado de manera significativa. Y recordar que la paciente desea preservar el embarazo, entonces tenemos que tomar todas las medidas necesarias para que ella lleve a cabo ese deseo. En cuanto al cono cervical, ya que nosotros extraemos la pieza quirúrgica y nos dan el reporte histopatológico definitivo, lo más importante va a ser valorar los márgenes y obviamente el tamaño tumoral, ¿no? Ver que efectivamente se trate de una etapa clínica 1 a 1, porque si no, pues ahí tendríamos que tomar otras consideraciones. Primero, si hicieran una etapa clínica 1 a 1 y nos reportan efectivamente que los márgenes son negativos y adecuados, esto quiere decir mayor a 5 milímetros de la distancia entre el tumor y la tinta, pues continuamos con el seguimiento del embarazo, ¿no? En el seguimiento vamos a hacer una revisión clínica y examen colposcópico cada 3 meses. Eso para vigilar que no haya ninguna recurrencia. En caso de que el margen sea positivo, bueno, lo que podemos hacer, supongamos que era 1 a 1, le hicimos un cono, margen positivo, entonces todavía residual tumoral, probablemente se trate de un tumor 1 a 2 o 1B. Podemos realizar un manejo expectante y vigilancia hasta terminar el embarazo para dar el tratamiento definitivo. Otra opción sería la resecisión, siempre y cuando no afectemos la longitud cervical. Esto es muy importante y aseguremos el margen, ¿no? Teniendo en cuenta que era un 1 a 1, en teoría, que tenemos margen positivo, se trate de un 1 a 2, valorar la longitud cervical, un remanente cervical menor a 1 centímetro, pues tenemos mayor riesgo de parto pretérmino y ruptura prematura de membranas. Y como sabemos, la historia natural del cáncer cervicouterino, pues es más o menos alrededor de
10 a 15 años, ¿no? Para que se desarrolle, entonces no va a cambiar de una etapa clínica temprana a una metastásica si esperamos 6 meses a que termine el embarazo. Entonces, es por eso que el manejo expectante y la vigilancia pues era una opción muy válida y realizar la histerectomía de acuerdo a la valoración clínica nuevamente de al terminar el embarazo, 6 a 8 semanas después de terminado el embarazo. En caso de que sea parto, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, pero se podría realizar la cirugía inmediatamente después de la resolución. Eso lo vamos a ir valorando. Perdón, me salté una, no. Entonces, ¿qué complicaciones obstétricas tiene la conización en el embarazo? Bueno, un aborto espontáneo en el segundo trimestre con riesgo de 5.5% y de parto pretérmino de 9.9%. Es por eso muy importante y les sigo insistiendo con la medida del cono. Si es una paciente que tiene un tumor microscópico 1 a 1 con un cono menor de 1 centímetro, pues debe de ser suficiente para ver para realizar ese tratamiento, ¿no? Ahora, es muy importante que definamos el grupo de riesgo al que pertenece. En este caso, la etapa clínica que vimos, pues es un grupo de bajo riesgo, que quiere decir que el riesgo de invasión parametral es menor al 1%. Es por eso que se pueden realizar estos tratamientos tan conservadores. ¿Qué quiere decir? Es un tumor menor a 2 centímetros, los ganglios son negativos, la invasión estromal en la pieza quirúrgica del cono es menor a 10 milímetros. Además, no hay invasión linfovascular, es un tratamiento adecuado para esta paciente. Otra de las complicaciones que podemos tener pues, es estenosis cervical en un 7.5% y la recurrencia en comparación con la traquelectomía radical, pues son cifras muy similares, ¿no? 3.6, 3.8%, entonces el cono es suficiente para tratar este tipo de tumor. Y margen de al menos 5 milímetros, como les comentaba previamente. Si no, sería considerado un margen cercano y pues tal vez nuestra paciente tendría que tener manejo adyuvante después de terminar el embarazo, porque en este caso pues se beneficiaría de braquiterapia. Ahora, ¿qué pasa con el cáncer cervicuterino, etapa clínica 1 a 1, pero que sí tiene invasión linfovascular positiva? Esto se maneja igual que el 1 a 2 y el 1B1. El procedimiento quirúrgico igual se puede realizar de la semana 13 a la 14 hasta menor o igual a la semana 22 a la 25. En este caso, el tratamiento del tumor primario es el mismo, una conización. Incluso en el 1B1 pudiese realizar una traquelectomía simple, también teniendo las medidas que les comenté previamente, no dejar un cervix remanente menor a 1 centímetro por los riesgos obstétricos que esto implica, pero en estos pacientes sí debemos de realizar una linfadenectomía pélvica bilateral, ya por tener invasión linfovascular o tener un tamaño de tumor mayor de 3 milímetros hasta 2 centímetros, pues el riesgo de metástasis pélvicas es mayor, ¿no? Llega hasta de un 8%, entonces sí se necesita la evaluación. La traquelectomía radical vaginal o abdominal aumenta el riesgo de aborto temprano y aparte el tiempo quirúrgico es muy prolongado, llega a ser hasta de 5 horas. Entonces es por eso que la conización o traquelectomía simple son buenas opciones. En referente a la linfadenectomía pélvica, pues podemos realizarla mediante 2 abordajes, una cirugía abierta mediante la parotomía, que se puede realizar después de la semana 14 a 16, o puede ser la paroscópica. Esta vía es la preferida en las pacientes embarazadas por tener menos complicaciones, menor tiempo operatorio, menor estancia operatoria, menor riesgo de sangrado, todos las conocemos, también a partir de la semana 14. Y tenemos hasta la semana 22 para realizar la linfa pélvica. ¿Esto por qué? Porque a partir de la semana 22, alguna bibliografía menciona hasta la semana 25, pero la cosecha ganglionar que nosotros vamos a tener por los cambios anatómicos después de estas semanas es insuficiente. Es por eso que el tiempo de diagnóstico, las semanas en las que se diagnostique el cáncer cervicuterino es importante. En cuanto a la linfadenectomía pélvica vía laparoscópica, pues generalmente la duración
es de 90 a 120 minutos. Se debe utilizar una presión intraabdominal que va de 10 a 13 milímetros de mercurio y pues debe ser realizada por un cirujano experimentado, ¿no? En esta imagen que les muestro tenemos a su izquierda cómo se posicionan los trócares en embarazos que son menores a 16 semanas y mayor a 14, como les mencioné. Se utiliza el trocar principal a nivel de la cicatriz umbilical, dos trocas accesorios en las fosas ilíacas cada uno y también se utiliza el punto de Palmer para la cámara, ¿no? Entonces es muy importante para realizar una movilización adecuada del útero. En caso de que tengamos un embarazo mayor a 16 semanas, pero menor a la 22, como ya les comentaba, bueno, podemos utilizar cinco trócares, ¿no? El trocar principal que se va a localizar a nivel supraumbilical. Tenemos otro trocar que se va a localizar en el punto de Palmer. El tercer trocar 2 centímetros por debajo de la cicatriz umbilical. Y los otros dos trócares accesorios a nivel de las fosas ilíacas. Les muestro un video corto de una paciente con un embarazo de 16 semanas con 4 días para que podamos observar cómo se realiza la linfadenectomía. Entonces aquí tenemos que igual podemos ir posicionando, lateralizando a nuestra paciente de acuerdo al lado que estemos manejando. La movilización uterina es muy importante para poder acceder al espacio. Siempre se debe utilizar alguna gasa, para poder movilizar el útero, miren como podemos ver aquí, y no causar ningún daño a la cerosa uterina y así disminuir el riesgo de que desencadenemos actividad uterina. Entonces vemos aquí cómo se desplaza el útero. Aquí tenemos el ligamento redondo, ¿ok? Este es el ligamento infundíbulo pélvico. Lateralizamos el útero, en este caso que vamos a hacer la linfadenectomía pélvica derecha hacia la izquierda. Cortamos el peritoneo entre el infundíbulo pélvico y la pared. Y aquí vamos a ver la presencia ya de los vasos ilíacos. Vamos traccionando el redondo, vamos separando, traccionando el peritoneo, accedemos al espacio retroperitoneal, identificamos el espacio paravesical derecho, como podemos ver aquí. No quiero entretenerlos mucho en el video. Aquí tenemos ya la presencia y la identificación de la arteria ilíaca externa, de la vena. Este es el uretero, siempre identificando nuestras estructuras anatómicas. Aquí clipamos ya el final de los ganglios que se encuentran en la arteria ilíaca externa. Esta es nuestra pieza quirúrgica que va a toda la linfa pélvica. Este es el nervio genitocrural, que es nuestro límite lateral de la linfadenectomía pélvica. Este es el músculo psoas. Aquí vamos ya esqueletizando todo lo que es la arteria ilíaca externa. Por aquí debajo tenemos la vena. Y acá tenemos el ureter, ¿sí? Y ahí tenemos ya nuestra linfadenectomía pélvica derecha realizada. Bueno, ¿cuáles son los resultados de la linfadenectomía pélvica laparoscópica en el embarazo? Hay pocas publicaciones, pero Bercelino y colaboradores en el 2014 publicaron una serie de 32 embarazadas con diagnóstico de cáncer cervicouterino a quienes se les realizó una linfadenectomía pélvica. En la tabla de la derecha tenemos las características de las pacientes. Fueron 32 pacientes, la mediana de edad fue a los 33 años, el 42%, o sea, 14 de ellas eran nulíparas. La etapa clínica que más se presentó en frecuencia era el 1B1, un 53%. El estripe histológico, la mitad de la mitad, casi 50% para el escamoso, 46% para el adenocarcinoma, hasta un 56% eran grado 2. Invasión linfovascular positiva la presentaron el 43% de las pacientes y el diagnóstico se realizó el 12% en el primer trimestre y el 87% se diagnosticó en el segundo trimestre. ¿Cuáles fueron sus resultados? Pues el tiempo promedio quirúrgico fue de 105 minutos. Dentro de lo que nos marca la literatura, tuvieron un sangrado de 5 mililitros
La cosecha ganglionar fue suficiente, alrededor de 14 ganglios en promedio, y complicaciones intraoperatorias no presentaron ninguna. 3 pacientes linfocele y 5 pacientes edema de miembros pélvicos, similar a las pacientes no embarazadas. Entonces, es un procedimiento bastante seguro y con muy buenos resultados. Después de que realizamos la linfadenectomía pélvica, pues hay que ver el reporte histopatológico. En caso de que tengamos algún ganglio positivo metastásico y tengamos un embarazo que se encuentra por debajo de las 22-25 semanas, bueno, ya sería considerada una etapa clínica 13-1 y lo que se recomienda es la interrupción del embarazo. Sin embargo, en este escenario que estamos platicando en que la paciente desea preservar el embarazo y nosotros vamos a respetar su decisión, lo que nos recomienda la ESMO es ofrecer quimioterapia neoadyuvante durante el embarazo. Esto se puede dar sin ningún problema desde el segundo trimestre hasta la semana 35 para alcanzar madurez fetal y evitar las complicaciones que se pueden presentar al dar quimioterapia, como disminución del sistema hematopoyético, mayor riesgo de hemorragia. Si se da el ciclo de quimioterapia durante el tercer trimestre, entonces hasta la semana 35, y hacer una etapa clínica avanzada, 13-1 en este caso, por ganglios positivos a nivel pélvico. El tratamiento que le toca en el puerperio sería quimiorradiación concomitante más braquiterapia. En las pacientes que diagnosticamos una etapa clínica temprana, 1A, 1B1, que ya no la estamos diagnosticando en el primer trimestre ni en el segundo trimestre temprano, o sea, después de las 22 semanas, después de las 25 semanas en alguna otra literatura, se debe de posponer el tratamiento definitivo. Como les mencionaba, esperar a que el feto tenga madurez fetal, que termine el embarazo de la manera convencional. Esto no va a comprometer la supervivencia. El cáncer cervicuterino no se va a hacer metastásico si esperamos 4 o 5 meses. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿qué pasa con la etapa clínica 1B2? El riesgo de metástasis pélvico asciende hasta un 15% aproximadamente. Entonces, si nosotros la diagnosticamos en el primer trimestre o en el segundo trimestre temprano, refiriéndonos antes de las 22-25 semanas, lo ideal es realizar una linfadenectomía, esto para etapificar de manera adecuada a nuestro paciente. Si los ganglios son positivos, incluidas micrometástasis, como les mencionaba, se puede sugerir terminar el embarazo, pero en este caso que estamos en el escenario de que la paciente quiere preservar, pues es realizar la linfadenectomía. Si sale negativa o positiva, nos va a definir si sigue siendo una etapa clínica temprana o si es una etapa clínica avanzada, ¿no? Un 13. Entonces, en caso de que se convierta en una etapa clínica 13-1, pues podemos dar quimioterapia neoadyuvante durante el embarazo o darle el tratamiento al término. Después de la etapa clínica 1B3 en adelante, independientemente de las semanas de gestación, pues el tratamiento es la quimio neoadyuvante. Como les mencionaba previamente, el último ciclo de la quimio se debe dar de la semana 33 a la 34, no después de las 35, y ahorita lo vamos a ver más adelante, y tampoco darla en el primer trimestre. Entonces, desde la semana 14 hasta la semana 33-34 podemos dar quimioterapia neoadyuvante para mantener estable la enfermedad y dar el tratamiento de quimio, radiación más braquiterapia al terminar el embarazo. ¿Cuál es el objetivo de darle quimioterapia en el embarazo? Pues es disminuir el riesgo de micrometástasis a distancia, disminuir el riesgo de metástasis ganglionar y parametrial y mantener la enfermedad estable. El 75% de las pacientes que reciben quimioterapia durante el embarazo tienen buena tolerancia, y vemos en cuanto a las respuestas, 9% puede tener una respuesta completa, la mitad va a tener una respuesta parcial, el 42% la enfermedad estable, que estos son nuestros objetivos terapéuticos con la quimioterapia durante el embarazo, y el 3% puede presentar progresión. Entonces, tal vez nos preguntaremos, es un tema muy controvertido la quimioterapia durante el embarazo. Sin embargo, la verdad es que es bastante segura.
Aquí les presento una tabla donde tenemos en la primera columna el tipo de agente de quimioterapia que estamos utilizando, el riesgo de traspaso placentario y también los riesgos neonatales y qué es lo que el seguimiento que se especifica para los neonatos. En el caso de cáncer cervicuterino, lo que generalmente utilizamos es cisplatino, carboplatino, en caso de que tenga, por ejemplo, insuficiencia renal. El 60% trasplasa la placenta y lo que podemos tener es un producto pequeño para la edad gestacional, un radio de 3.12. También podemos presentar riesgo de ototoxicidad. Es recomendable hacerle un test auditivo postnatal y esos serían los posibles efectos secundarios. Ahora, en el caso de la doxorubicina, pues un radio no significativo para pequeño para la gestacional, menos del 10% trasplasa la placenta y el riesgo de admisión a UCI, pues tiene un odds radio de 1.21, no mayor al de los neonatos en general, y se recomienda así realizar un ecocardiograma postnatal. Y por último, otras de las agentes de quimio que utilizamos generalmente en CACU, paclitaxel, solo el 2% traspasa la placenta. Este se puede acumular en el tejido neonatal y dependiendo como las enzimas hepáticas aún no están maduras en el neonato, pues podemos tener un riesgo de admisión a UCI, un radio de 2.37 o pequeño para la edad gestacional 2.07. Otros efectos que están descritos, pues puede ser restricción del crecimiento intrauterino, estos a corto plazo, prematurez, bajo peso al nacer y mielosupresión. Es por eso muy importante que no se debe dar el último ciclo de quimioterapia después de la semana 34 y a largo plazo que no están bien definidos, no hay ningún estudio o un análisis prospectivo, pero sí está en ocasiones mencionado en algunos estudios retro, ototoxicidad, toxicidad de órgano específica o alteraciones del desarrollo psicomotor. Entonces, ¿qué consideraciones importantes a tomar en la quimioterapia en adyuvante y ya cuando se va a llevar a cabo la resolución del embarazo? Pues el último ciclo no más allá de la semana 35. Programar la interrupción de la semana 3 semanas después del último ciclo de quimioterapia. Supongamos que la damos hasta la semana 34, programamos la interrupción a la semana 35, ¿no? Disminuir el riesgo de supresión hematopoyética, hemorragia, infección y anemia para el binomio. Esta es la razón por la cual nosotros no damos el último ciclo de quimioterapia después de la semana 35. En cuanto a la resolución del embarazo, pues vamos a definirlos en dos grupos de pacientes. Las pacientes que aún tienen tumor o las pacientes que no tienen tumor. Si es una paciente con una etapa clínica temprana, que se realizó una conización o una traquelectomía simple, que en este momento no hay enfermedad residual ni hay tumor macroscópico, la resolución del embarazo se puede realizar vía vaginal, como en todas las pacientes embarazadas, siempre tomando en cuenta la situación obstétrica. Y en aquellas pacientes que tienen tumor, imaginemos que es una paciente que en una etapa clínica avanzada, un tumor mayor de 4 centímetros, lo ideal es terminarlo el embarazo por vía abdominal mediante una incisión corporal para evitar el riesgo de hemorragia. Además, que nos permite disminuir el riesgo de recurrencia en el sitio de la episiotomía y la hemorragia, como les mencioné previamente. Y se han descrito recurrencias a nivel de la episiotomía o el desgarro vaginal. Encontré un reporte de 20 casos, ellos analizaban desde 1968 y se había presentado una recurrencia, esta recurrencia 6 meses después del parto. Entonces es importante que tomemos también esto en cuenta. Ahora, ¿qué vamos a hacer al terminar la gestación? Después de terminar el embarazo, ¿qué es lo que sigue? ¿No? Una traquelectomía simple, una traquelectomía radical, hacerle una histerectomía radical al momento de terminar el embarazo. Bueno, todo esto va a depender de la etapa clínica en la que nos localizamos y siempre tener en cuenta que una histerectomía radical justo al momento de terminar el embarazo nos puede dar mayor riesgo de complicaciones que pueden realizar en segundo tiempo. Todo depende de la etapa clínica del paciente. Si la paciente aún desea conservar la fertilidad, en este caso ya pasamos del grupo de pacientes que deseaban continuar con el embarazo, ahora ya es una paciente que terminó la gestación, que esperemos que haya llegado a un embarazo a término,
y en este momento desea o no conservar la fertilidad, y eso es lo que vamos a poder ofrecer. Ahora, ¿es quirúrgico? Etapas clínicas tempranas sabemos que son quirúrgicas, pero tener en cuenta que la etapa clínica inicial no cambia al recibir quimioterapia neoadyuvante. Esto les comento porque si tenemos, por ejemplo, una paciente con una etapa clínica 1B3, un tumor mayor de 4 centímetros, le dimos quimioterapia neoadyuvante porque deseaba conservar su embarazo y pongamos que es de las pacientes suertudas que les tocó una respuesta completa del tumor correspondiendo a ese 9%. Al terminar el embarazo ya no vamos a ver tumor, se puede quedar estable, puede disminuir, puede tener una respuesta parcial, pero inicialmente era una etapa clínica 1B3. Entonces, la etapa clínica inicial no cambia al recibir quimioterapia neoadyuvante. Al terminar la gestación, aunque no viéramos o observáramos tumor macroscópico, esta era una paciente etapa clínica 1B3, sigue siendo una etapa clínica 1B3 y lo que le corresponde es quimio, radio y braquiterapia. No es quirúrgica, aunque haya tenido respuesta parcial, enfermedad estable, respuesta completa con la quimioterapia neoadyuvante. Se sigue el mismo algoritmo de tratamiento de las pacientes no embarazadas. Si es una paciente con una etapa clínica temprana, ya no desea preservar la gestación, pues pudiésemos realizar la interrupción del embarazo, una esterectomía radical tipo C1, por ejemplo, y la linfadenectomía pélvica bilateral en el mismo momento, siempre teniendo en cuenta que hay mayor riesgo de hemorragia si se realiza en el mismo tiempo quirúrgico. O podemos resolver el embarazo y 6 u 8 semanas después de terminar la gestación para disminuir el riesgo de sangrado, realizar el tratamiento definitivo. Aquí les presento un análisis retrospectivo de casos y controles donde ellos querían identificar la morbilidad perioperatoria y los resultados oncológicos de las pacientes que se les realizaba una cesárea más una histerectomía radical. Ellos realizaron histerectomías Kerlow-Morrow tipo C2 y utilizaban la FIGO del 2018. Se analizaron pacientes desde el 95 al 2019, una edad media de 34 años, con un índice de masa corporal de 26 a 23. La edad gestacional al momento del diagnóstico fue de 26 semanas y la edad de la histerectomía radical fue a las 35. Tuvieron un seguimiento de 5 años y el 68% de las pacientes era etapa clínica B1B1, el 5% era etapa clínica 1B2 y el 5% era etapa clínica 2A1. Y podemos observar aquí, en la mayoría de las pacientes tenían tumores de 2 a 4 centímetros, la mayoría eran escamosos, recibieron 9 pacientes quimioterapia neoadyuvante y pues nada más. Y en cuanto a los resultados de la morbilidad perioperatoria y posoperatoria, este es el grupo de las pacientes embarazadas, que fueron 19, este es el grupo control de las pacientes embarazadas. El tiempo quirúrgico es muy similar, no hubo diferencia en las embarazadas de 349 minutos contra 317 en las no embarazadas. Complicaciones se presentó en 10 pacientes de las embarazadas, 52%, 16 pacientes de las no embarazadas, correspondiendo a un 41%, y no hubo diferencia en cuanto al requerimiento de transfusión, de daño intraoperatorio, infecciones, infección de herida, infecciones de vías urinarias, sepsis, neumonía, ni siquiera mayor estancia en cuidados intensivos, ileo, eventos tromboembólicos, eventos embólicos pulmonares, trombosis de vena profunda, tromboflebitis, la duración incluso en las pacientes, la duración de la hospitalización, 11 días en ambos grupos, no hubo diferencia. Lo único en lo que sí hubo diferencia es en la pérdida, ¿no? 1.600 para las pacientes embarazadas durante el evento quirúrgico y 800 para las pacientes no embarazadas. Sin embargo, no es una cifra alarmante, ¿no? 1.600 mililitros de sangrado en un procedimiento quirúrgico, pues se puede manejar bastante bien. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones en el puerperio? Pues dar tromboprofilaxis de bajo peso molecular por el riesgo tromboembólico aumentado, ¿no? O sea, una paciente puérpera que a lo mejor tenemos que hacer algún procedimiento quirúrgico, le hicimos una esterectomía radical
y aparte es una paciente oncológica, entonces hay que realizar la tromboprofilaxis. Tratamiento oncológico, si es de parto vaginal, se puede realizar inmediatamente después. Si es cesárea no complicada, pues podemos realizarla una semana después. O como les mencionaba, al mismo tiempo, siempre teniendo en cuenta que va a haber mayor cantidad de sangrado. Se permite la lactancia si no hay tratamiento con quimioterapia o terapia dirigida. O en caso de que sí, pues al menos 3 semanas después de la última dosis de la quimio podemos asegurarnos que es una lactancia segura. La placenta debe ser enviada a patología y hay que hacer un seguimiento estrecho 3 meses por el pediatra oncólogo y evaluar que no haya metástasis fetales, ¿sí? Eso en cuanto a neonato. Ahora, las pacientes que no desean preservar el embarazo, bueno, si es una etapa clínica 1 a 1 sin invasión vascular, una esterectomía simple con embrión, feto, inútero, se puede realizar sin problema en el primer trimestre o segundo trimestre temprano. Esto quiere decir hasta la semana 14. Después del segundo trimestre tardío, primero se debe hacer una evacuación uterina mediante una esterotomía y en un segundo tiempo realizar la cirugía para el tumor primario por el riesgo de sangrado. Estas son las consideraciones especiales. Ahora, la esterectomía radical con embrión, feto en útero, como les mencionaba, se pueden realizar en el primer trimestre o en el segundo trimestre temprano, todo esto en las pacientes que no desean preservar el embarazo. Evacuación uterina mediante esterectomía después del segundo trimestre, en todas aquellas que sean quirúrgicas. ¿Qué quiere decir? Aquellas pacientes con etapa clínica 1 a 1 con invasión linfovascular. No es histerectomía simple, es histerectomía radical. 1 a 2 se debe realizar una histerectomía que es la humorro tipo B y 1B1, 1B2, 2 a 1, una histerectomía radical tipo C1. Teniendo en cuenta estas consideraciones, primer trimestre y segundo trimestre temprano se puede realizar con embrión, feto, inútero, si no hay que realizar primero la histerotomía. En aquellas pacientes con etapa clínica mayor o igual a 1B3 que no desean preservar el embarazo, si estos pacientes se encuentran en el primer trimestre, se puede dar la quimiorradiación con el feto inútero. Si es una paciente que ya se encuentra en el segundo trimestre, se hace una evacuación mediante histerotomía y después se da la quimiorradio concomitante. Todo esto, ¿por qué, no? Porque reduce el riesgo de hemorragia, de coagulación intravascular diseminada y de infección. La histerotomía, ¿cómo la debemos de realizar? Pues mediante una incisión corporal para disminuir el riesgo de sangrado, preferentemente en la etapa tardía del segundo trimestre, o sea, después de las 14 semanas, y la evacuación previa al inicio de la quimiorradio concomitante para reducir estas complicaciones. De la quimio y la radio concomitante, pues al resolverse el embarazo, debemos de dar 40-50 Grays dividido en 20-25 fracciones más braquiterapia. Se utiliza el cisplatino como radiosensibilizador. También podemos utilizar fluoracilo o carboplatino, y a estos sitios anatómicos es donde debe ir dirigido, ¿no? Al volumen total del tumor cervical, a los órganos adyacentes, útero, parámetros, tercio superior de la vagina, a los ganglios pélvicos, o en ocasiones paraórticos si se trata de una etapa clínica más avanzada, hasta los vasos renales. Entonces, como conclusiones y ya para terminar, el tratamiento va a depender de la etapa clínica, de las semanas de gestación con prescripciones previamente y lo más importante, si nuestra paciente desea o no preservar el embarazo. Las únicas etapas clínicas quirúrgicas al igual, bueno, excluyendo la 1B2, va de la 1 a 1 a la 1B1. No olvidar que la evaluación ganglionar, de acuerdo a la etapa clínica y las condiciones histopatológicas específicas que les comenté, la vía laparoscópica es la elección para la realización de la linfadenectomía pélvica bilateral. No olvidar que esto se debe realizar en el segundo trimestre y no después de la semana 22 a 25. La quimioterapia neoadyuvante es segura. Se puede realizar en etapas clínicas avanzadas que deseen preservar el embarazo. Y lo más importante, la etapa clínica inicial no cambia al terminar el embarazo. Bueno, espero que haya sido una información clara, que no los haya confundido más. Les dejo mi correo electrónico, doctorachavarria90@gmail.com, para si tienen alguna duda, si quieren comentar algún caso, estamos a sus órdenes. Muchas gracias.